Muy bien, ¿puede abrir su Biblia, por favor, en Mateo 18? Mateo capítulo 18, versos 21 al 35, como bien nos dan nuestras hermanas, la parábola del... Muy bien, dice Mateo 18, 21 al 35. Pero se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Siguiente. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él y a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar a su siervo. Siervo malvado, le increpó. Te perdonaré toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. 2 de mayo del año 2002, recinto llamado Bojayá, uno de los pueblitos del departamento de Chocó, la República de Colombia. Comúnmente esta parte del país se le conoce como una zona de alto conflicto armado. En el año 2002 había una disputa muy clara entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y por otro lado los paramilitares o llamados AUC. Siempre en la mitad de los conflictos aparece la población civil. El 2 de mayo del año 2002, a las 10:45 de la mañana, la población civil empezaron por un lado a huir, por el otro alrededor de 300 personas se introdujeron en el templo católico que había en ese momento. Mientras escuchaban balas, se escuchaba fuego cruzado, el sacerdote de esa comunidad dijo: Dios no quiera que nos lancen un cilindro bomba. Parece que lo que él afirmó se convirtió en una profecía. A las 11 de la mañana, cuando él termina de decir esta frase, por las ventanas del templo observa cómo cae un cilindro en aquella capilla, aquel templo. Cuando explota, él lo único que alcanza a percibir por la magnitud de la explosión es como por un lado brazos, la cabeza de una niña al otro lado, desmembramiento y sobre todo mucha sangre. Ese día, alrededor de 117 personas murieron. De las 117, 48 eran niños. Y todo por un conflicto armado. 6 de diciembre del año 2015.
contexto totalmente diferente, alrededor de 10 a 12 años después. Estamos en un proceso de diálogos de paz. El conocidísimo guerrillero, Pastor Álape, con 4 comandantes más de la guerrilla, llegan ese día a las 3 de la tarde a la iglesia de Bojayá, reconstruida después de 12 años. Cuando llegan, en ese momento hay casi más de 300 o 400 personas en la comunidad. ¿Qué iba a hacer este famoso guerrillero? El mismo guerrillero que dio la orden para mandar los cilindros bomba a esa capital. Se para delante de todos, de la mayoría de familiares que perdieron tíos, hijos, abuelos, papá, con la voz quebrantada, Pastor Álape le dice a la comunidad: quiero pedirles, quiero decirles, por favor, perdónenme, porque nunca tenía que haber sucedido esto. Con lágrimas en los ojos, este hombre representando a la guerrilla pidió perdón por una de las masacres más dolorosas en la ciudad de Colombia. Dígale a la persona que está a su lado: si no perdonas, estás endeudado. Amén. Uno de los temas más importantes, como estábamos viendo y bien contaron aquí en esta representación o contando la historia, tiene que ver con este siervo o este rey despiadado, siervo despiadado. Y es interesante que el perdón debe ser algo importante o una de las cosas más importantes en nosotros. Si vemos, vamos nuevamente al texto, Mateo capítulo 18, verso 21. Vamos a resaltar algunas cosas, porque si no perdonas, estás endeudado. Dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Ahora, 2 cosas aquí interesantes. Lo primero, Pedro se acerca y le dice: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Ahora, me llama la atención que dice a mi hermano. Lo que le quiere decir Pedro es que ¿cuántas veces tengo que perdonar a los que tengo cerca? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a los que están en el núcleo familiar? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a los que me rodean en la iglesia? ¿Por qué mi hermano? Porque siempre es más fácil perdonar a los de afuera que a los que están adentro. Alguien decía, bueno, Primera de Alejandro 3:4 dice: la patada depende del burro. Eso no está en la Biblia. Por eso, Primera de Alejandro 3:4. Escuche, depende también quién es el que hace el daño. Pero es que es muy doloroso perdonar a los que están adentro. Es duro. Recuerdo una vez que estaba en la iglesia de San Domingo, para ser hace como 2 años, el pastor Cristian, o ese día no estaba, pero el pastor Cristian Román, y ahí también. Yo estaba predicando, al final se me acerca un anciano, literalmente un anciano, no un líder, un anciano. Me dice: pastor, quiero conversar con usted. Quiero, por favor, que me perdone. Lo que pasa es que yo hablé muy mal de usted. Yo murmuré de usted. Es que una vez me encuentro y ahí estoy. Yo no sé, pero perdónenme, pastor, yo debe ser. Yo, bueno, también yo perdono, también tenemos que decir algo que te ofendió. Bueno, hay que perdonar. Digamos, yo nunca me sentí ofendido por eso, pero él sí sintió algo en su corazón. Es
es que perdonar a los de adentro es difícil. A los de afuera, usted va por la calle, paró el carro, el señor del carro de al lado le recordó a su querida madre, pues usted se molestó, pero bueno, ya. Pero otra cosa es mi esposa, mi tío, el líder, el pastor, etcétera. Eso es muy difícil, no es tan fácil. Y aquí viene algo interesante. Pedrito dice, ¿cuántas veces? Mire, Pedro es generoso. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que está contra mí? Entonces Pedro en su mente dice, voy a ser generoso. Ya lo hace Dice, hasta 7 veces. Bueno, estaba estipulado que para un judío solo podía perdonar 3 veces. ¿Sí? Entonces, él la hizo, lo perdono, él la volvió a hacer, lo perdono. Hasta una tercera vez, hasta la cuarta vez. Lo saludo. 3 veces. Estaba permitido. Pero, en la lectura, pero, de hecho no es una costumbre mosaica, por si acaso. Una interpretación de un texto en la Biblia. Pero no está estipulado entre lo que considera la ley. Ahora, dice Pedrito, hasta 7 veces. ¿Sí? Generoso el Pedro. Pedro siempre sale. ¿Qué sigue el verso 22? ¿Qué es lo que le contesta a Jesús? No te digo hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. Bueno, el griego es una difícil traducción. Los griegos no hay números. Los números romanos. Entonces hay una palabra heptaneuton, que se puede traducir 70 veces 7 o 77 veces. El tema no es cuántas veces, el tema tiene que ver que Jesús siempre nos sorprende. Dígale a la persona que está haciendo, Jesús siempre nos sorprende. El 7 es el número perfecto, el número de la perfección. No con eso le estoy invitando a que juegue lotería. El Señor me habló a través de la predicación y le voy a apostar al 7. Señor, nosotros creemos trabajar y digamos, fruto de nuestras manos es que viene la bendición. En otras palabras, o en inglés, in other words, ¿sabe qué? Tiene que hacer del perdonar un estilo de vida. Dígame. Eso es lo que está queriendo decir. Algunos científicos afirman que si usted durante 7 veces hace algo, se le vuelve un hábito. Dios nos manda a que nuestro hábito sea perdonar. Amén. ¿Cuántas veces? 3, dicen los judíos. Siempre. ¿Qué es lo que quiere decir? Siempre hay que perdonar. Amén. Dígale a la persona que está a su lado, mira, siempre tienes que perdonar. Amén. Perdonemos a todos. Mire, y lo más difícil es perdonar. Lo más difícil es perdonar. Lo más difícil es perdonar a las personas que están cerca a nosotros. Bueno, eso lo hice a propósito para que usted se despertara y pusiera atención. Todo está fríamente calculado, ¿cierto? Bien complicado perdonar a aquellos que tenemos cerca. Pero debemos de hacer, Jesús nos manda a hacer un hábito. ¿Cuál es el hábito? Perdonar. Si usted tiene dificultades para perdonar, tiene un gran problema. Entonces, avancemos aquí en eso. Dice el verso 23, me ayuda. Entonces, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Póngame un momentito ahí para. Cuando usted no perdona, ¿cierto? Cuando usted acumula, usted tarde o temprano tendrá que rendir cuentas. ¿Por qué le digo eso? Veamos verso 24. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía
miles y miles de monedas de oro. Verso 25. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él y a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. Ahora, ¿cuánto debía este hombre al rey? Le voy a decir un equivalente. Alrededor de 100 millones de dólares. Es algo tremendamente exagerado. Una reflexión. ¿Cómo una persona se puede endeudar tanto? Y la otra reflexión. ¿Cómo alguien permite que se endeude tanto? Dígale a la persona que está a su lado, no se endeude más, por favor. Deuda sobre deuda. Voy a pagar mi deuda con otra deuda. Hay gente que le encanta endeudar. O sea, cuando ya ven que van a ser libres, porque el pagar una deuda es sinónimo de libertad, dígame. ¿O a usted le agrada cuando viene la señora del banco del Pichicha a cobrarle? No creo, ¿cierto? Pero ay, pero un para pagar otro crédito. Ay, no sé. Ay, no sé, no tengo deuda. Estoy angustiado. Ay, no voy a endeudar. Cuidado con eso. Yo no sé cómo una persona puede tener tanta deuda. ¿Sabe cuántos 100 millones de dólares? La deuda externa del Ecuador. ¿Sabe cuánto iba a pagar esta persona esa deuda? El día de San Blanco. ¿Quién sabe cuánto? Le voy a explicar por qué. Supongamos que el rey dice, bueno, ya listo. ¿Usted cuántos hijos tiene? Tiene 7 hijos. No había televisión en esa época. Entonces, ¿qué pasa? Todos los 7 hijos van a ser esclavos. El promedio de vida tenga 18 años, 23 jóvenes. Ellos se mueren y no han terminado de pagar la deuda. ¿Sabe qué le toca? Los hijos de los hijos. En un cálculo, medianamente, los tataranietos o tataranietos por fin terminan de pagar esta deuda. Dios santo, ¿cómo alguien se puede endeudar de tal magnitud? ¿Cómo alguien permite que se endeude de esa manera? Ahora, quiero decirle algo. Cuando alguien ha hecho mucho daño, cuando usted le hicieron mucho daño y usted acumula y acumula dolor, se parece al escarabajo pelotero. ¿Usted ha escuchado cuál es el escarabajo pelotero? No es un escarabajo que juegue fútbol. El escarabajo pelotero, que por cierto no sé en qué parte de la se da, es un escarabajo que tiene una particularidad. Déjenme explicar cuál es la particularidad. Tiene una afición por todo el estiércol o la caca de los herbívoros. Entonces el escarabajo pelotero, cuando ve la caca de los herbívoros, va y va formando una bolita. Y el escarabajo pelotero va así en la bolita. Pero aquí hay una cosa que es extraordinaria. Cuando entra la pelotita de estiércol, puede conseguir un poquito más con el que se moviente, algo así. Entonces va acumulando eso, lo lleva a una cuevita donde la hembra está a punto de parir. Y entonces sale el escarabajo y lo introduce dentro de la bolita de estiércol. Y en la bolita de estiércol, ese escarabajito pelotero se va formando. Mire, amados hermanos, no acumulemos dolor como el escarabajo pelotero, porque eso va a terminar mal, va a oler mal. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando se acumula demasiado daño y no perdonamos? Tarde o temprano vamos a rendir cuentas. Usted no puede cargar con con tanta porquería interior. ¿Sabe qué? Usted va a ser descubierto.
Por eso, no acumule dolor, no acumule resentimiento. Perdone. Dígale a la persona que está a su lado, por favor, perdona a los demás. Amén. En otras palabras, usted en algún momento se le va a salir lo que es en el corazón. Por eso es que usted lo cita. ¿Qué pasa? No, yo estoy muy bien, pero no sé, estoy un poco de amargura. Ay, amargado. ¿Cómo vas a creer que yo estoy amargado? Yo estoy muy bien. Me pareces un escarabajo pelotero. No acumule. Amén. Saque todo eso que tiene adentro. ¿Cómo? A través del perdón. Amén. No siga arrastrando tanto dolor. Amén. Digamos, verso 26. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó. Se lo pagaré todo. No lo puedo pagar. ¿Y qué pasa? Verso 20. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda. ¿Y qué más? Y lo dejó en libertad. Ahora, cuando alguien está endeudado, vamos a hacer una cosa de deuda. La mayoría de parábolas con el dinero y con la deuda y todo eso. Lo que hace es tratar de funciona. Cuando alguien está endeudado, no es feliz. ¿O sí? Ay, estoy tan contento, debo $15,000 en el banco. Ay, siento al hombre más feliz. Usted no es feliz, perdóneme, usted no tiene paz. Ahora, ¿cuál es el problema con las deudas? El problema no es la deuda. O sea, a ver, deuda mala y deuda buena. ¿Cuál es la deuda buena? La que puede pagar, y la deuda mala, la que no puede pagar. ¿Cuándo no puede pagar? Cuando usted se excedió. ¿Cuántos usan tarjeta de crédito? Ahora, entonces ya no levante la mano. No me interesaba. Mire, como hay tanta facilidad para adquirir, para comprar, entonces dicen así que ahorita, ay, qué lindo viene diciembre. Llegó diciembre con alegría. ¡Qué maravilla! Saque lo que quiera y pague en marzo. ¡Ay! Tranquilo, no se preocupe. Todas las semanas son felices abajo. ¿Cierto? El 14º. Así, no, perdona, yo me conecté ahorita en tiempo, no, es cierto. ¿Sí? Oiga, a propósito del 14º, verá 10 del 14º. Se haga el de las gafas. Mire, viene entonces, fácil, se endeuda, y después no tiene cómo pagar. Esta persona no tenía paz. Nadie tiene paz cuando tiene una deuda de esa manera. Pero le ruega, por favor, se lo pido, por favor. Se acordó ya de él. Mire, ayúdenme, yo se lo pagaré, porque no tiene cómo pagar. Voy a pagar $100 millones. Ayúdeme, por favor. Es que me están pidiendo ya que hable más de ustedes. Por favor, ayúdeme a pagar. ¿Y qué hace este rey? Está bien, te perdono. Tremendo. ¡Wow! A ver, imaginemos. Llega el día mañana, 3 de la tarde. Lo llamo, aló, el banco del. Ahora sí, mire, yo ya le. No, señor, no se preocupe, señorita. Le estamos informando para decirle que su deuda quedó paga. ¿Usted qué hace? A propósito. Pero, ¿cuál es su primera reacción? Oiga,
Usted, oiga, dígame una cosa, si eso ocurriera, usted no preguntaría, ¿y quién pagó? No, está pensando eso, ¿cierto? ¿Y qué tal que se ha lavado de activos? Puede pasar, ¿sí o no? Peor, pues. Ya, pero ese es otro tema, ese es otro tema. No, a ver, esa es otra cosa. Digamos que usted tiene una deuda y ya, por decir acá, mire, aquí nosotros tenemos una deuda como de $15,000. Por eso las actividades, señores, compren al final. Que me llamaron a la cooperativa de Torcho y dijeron, mire señor, su deuda ya faltan como $12,000, ya quedó pagado. Yo, ¿qué haría? Pues, ¡qué felicidad! No, seguimos con las actividades para el segundo nivel. Ahorro, mijita, ahorro. Mire, ¡wow! ¡Qué alegría! Se pagó la deuda. Yo no sé, Señor. Aleluya. Me voy a Colombia. Oiga, qué alegría, ¿sí o no? Mire qué interesante. Este hombre rogó y fue perdonado. Ahora, escuchen lo siguiente. Usted y yo fuimos perdonados de una deuda inmensa. Perdóneme, pero usted era un pecador empedernido. Usted hizo mucho daño cuando no tenía a Cristo en el corazón. Se deleitaba en la inmundicia. Hacía cosas indebidas. Adulterio, alcoholismo, fornicación, pornografía. Era mucho el daño que usted hacía. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Nos perdonó en la cruz. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud? De agradecimiento, amén. ¿Cuántos están agradecidos porque Jesús nos perdonó? Denle un aplauso a Él. Tremenda deuda. ¡Wow! ¡Qué bendición! Yo recuerdo hace 20 años, yo estaba ahí en mi casa y yo, Señor, perdóname la inmundicia, es que yo era bien dañado, hermano. Bien, tenía un corazón dañado, malvado. Y de eso el Señor me rescató, del alcohol, de las drogas, de la pornografía, de la lascivia. De eso Dios me rescató. ¿Cómo no voy a estar agradecido? Si Él me perdonó, porque le voy a decir algo a todos, y me incluyo, usted tenía derecho legal, ¿sabe a dónde? Al pailón 18 del infierno. O quizás el 16, es que no conozco mucho el infierno para saber qué pailón es. Pero usted y yo, por tanta inmundicia y tanto pecado, tenía un justo pago, la paga del pecado, el salario, el sueldo por su pecado, que es la muerte. Entonces, de eso el Señor nos perdonó. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? ¿Cuántos están agradecidos por la salvación? Bueno, se supone que si uno se alegra y uno va. Pero ¿qué fue lo que pasó con este sinvergüenza? Veamos. Verso 28. Al salir, dice que al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía ¿cuánto? Oiga, pero es que esa gente, en serio que yo necesito personas que perdonan $100 millones, impagable. Dice que al salir, ni siquiera él salió y, ay Señor, estoy agradecido. Al salir de la presencia de Dios, se encuentra con uno que le debe $100. Y a propósito de deuda, yo te quiero decir algo. Hay cosas que usted, bueno, puede ser que alguien le debe y está afectando directamente su economía. Voy a lanzarle esto a algunos. Pero si no está dañando su economía, no perdona la deuda. Dígame. Es que en el concepto del Antiguo Testamento, el tema de la deuda es lo siguiente. Cuando en desmérito, en el Antiguo Testamento, el no pago de la deuda está haciendo que la persona baje su calidad de vida, eso es injusto. Pero si alguien le debe a usted, no es que esté afectando su calidad de vida, perdone la deuda. Eso es lo que el Antiguo Testamento cada 50 años se llama el año del cambio, pago de la deuda.
salir a la cooperativa entonces y decirle, miren, es $12,000, pare bolas a eso. ¿Qué son $12,000 para un activo de $1,000,000 que tiene ustedes, señores amigos? Bueno, no, este no es el caso particular, pero bueno, este hombre sale, se encuentra alguien que le debe, ¿cuánto le debe? $100. Pues mira lo que dice, lo agarró por el cuello, aquí, lo agarró por el cuello y le dijo, págueme, págueme. ¿Cómo le dijo? Págueme. Le agarró por el cuello. ¿Qué tiene ahí a su esposo? Págale el cuello. Eso. Hacer, agarre. Dice que le agarró por el cuello, oiga, y comenzó, ¿qué? A acariciarlo, no, a estrangularlo. Págueme. Oiga, este personaje no es para nada agradecido. ¿Sí? No es para nada agradecido. Mira todo lo que le perdonaron. Y una deuda de $100, dice que comenzó a estrangularlo. Entonces, le voy a decir algo. Jesús pagó tu deuda, te perdonó. Te debías demasiado. Entonces, ¿cuántos sienten el perdón de Jesús? Bueno, ese perdón se legaliza, se legitima cuando usted perdona a los demás. Diga amén. Usted dice que Jesús le perdonó, entonces, ¿sabe cómo se legitima eso? Cuando perdona a los demás. Voy al registro de la propiedad, me entregan un certificado, pero le falta la firma de la registradora, ¿vale? Ese certificado. Entonces yo, no vale. ¿Qué tengo que hacer? Firma de la registradora. Bueno, la firma del registrador de la registradora. Pues déjeme decirle que cuando Jesús lo perdona a usted, la manera de legitimar, darle legalidad a su perdón es cuando perdona a los demás. Diga amén. Mientras no perdone, ay, sí, Jesús me perdonó, ay, sí. Lo miraron mal, no lo saludaron, le hicieron así, se recién, después. Hay personas que tienen ese mal hábito de andar resentidos. Eso es un serio problema. Mal hábito. Tiene que tener usted el hábito de ser un perdonador. Amén. Ay, pastor, pero esa sinvergüenza de mi marido. Tiene que perdonar. Amén. Le voy a decir por qué. Porque cuando usted no perdona, sigamos leyendo acá, por favor. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le decía el de los $100. Te lo pagaré. Pero él se lo negó, más bien le hizo meter a la cárcel hasta que pagara la deuda. Terrible. Ahora, aquí déjeme decirle algo. Cuando usted no perdona a los demás, usted usted está encarcelado, toda su familia es afectada. Y este mismo principio para la deuda, cuando usted se sobredeuda, porque pasó sus capacidades, usted lo sabe muy bien, entonces usted está afectando directamente a su familia. Cuando usted no perdona, las primeras personas que encarcelan con dolor es su familia. ¿Por qué? Porque entra una raíz de amargura. ¿Y cómo estás? Bien. No estoy muy bien. Pero por dentro, uy, es que me duele lo que... Es que mire que, uy. Entonces, mira, hay aquí dos comportamientos.
Es interesante el comportamiento cuando alguien acumula como el escarabajo pelotero. Tanto acumula que al no, digamos, sacar eso a través del dolor, entonces hay dos opciones, hay más o menos dos personas. La una que, ¿por qué? Bueno, yo que sí, bueno. Pero la otra es, ay, yo estoy muy bien, no me pasa nada. Tanto la una como la otra es igual de peligroso. Pero lo que sucede con el tiempo es que esta persona se va amargando, amargando. Y entonces no encuentra una verdadera libertad. Usted tiene que ser libre de la prisión. Amén. Porque no puede estar, usted metió a toda su familia en el rollo. ¿Qué le pasó? Ay, es que llegó a ser maestro y le dijeron que se volvía. Se amargó. No, llévate el niño. A mí no me hable. Tenemos serio problema. La amargura produce algo, digamos, nacimiento de la amargura, ¿sabe qué? La hipocresía. Ahora, la hipocresía, término de griego, en otras palabras, el término hipocresía se puede usar de manera correcta, ¿sabe con qué? Con los actores y actrices. En el original, los actores y actrices son hipócritas, no es mal usado el concepto. ¿Qué es un actor? Es un actor, es alguien que se pone, asume un papel. Pero eso no con las personas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No podemos. Entonces, en otras palabras, ¿qué es la hipocresía? La hipocresía es una máscara. Dígale a la persona, quítate la máscara. Hay un grupo Box Day que canta esa canción. Pero dígaselo bien, oye, quítate la máscara ya, habla serio. La máscara produce mucho daño. Entonces, pero continuemos. ¿Qué es lo que sucede más adelante? Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Siguiente. Entonces el señor mandó llamar al siervo, siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste, porque me rogaste. No merecía que perdonarte esa deuda, pero eres malvado. ¿Por qué? ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? La lógica del perdón. Padre nuestro que estás en los cielos, siga, continúe. Ahí, fuerte la voz. ¿Cómo qué? Y eso usted lo aprendió desde que tenía 5 años el Padre Nuestro. Perdona nuestras, así como también perdonar. Pero resulta que este no. Y mire lo que le dice. Verso 34. Y enojado su señor, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagaran todo lo que debía. Y el verso 35 dice, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes a menos que cada uno, ¿qué cosa? Mire, dos ideas aquí. La primera, cuando usted no perdona, si viene Jesús, es muy probable que usted no encontrará salvación, porque tiene muchas situaciones sin resolver. Pero lo otro es que la gente de por sí, cuando tiene falta de perdón, entonces son torturados. Son torturados. Una mamá estaba hablando con su hija. La hija le dice, mamá, mi novio no cree en el infierno. ¿Qué hago?
le dice la mamá, no te preocupes, hija mía, cásate con él y él va a conocer el infierno contigo. El infierno es una realidad. ¿Sí? Bueno, ya ríase, ya, etcétera, etcétera. Pastor, ¿cómo usted le da de palo a la suegra? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí o no? ¿Qué se pasa, pues? Ya me está hiriendo, me toca perdonarlo, pastor. Mire, escuche, el problema está en que se tortura, hay dolor. No logra usted ser libre. Iglesia de Dios, luz a las naciones. Esta semana, el día jueves específicamente, el Señor me habló claramente mientras escuchaba una palabra. La iglesia de Dios tiene que entrar en un proceso de avivamiento, diga amén. Pero previo al avivamiento tiene que haber arrepentimiento, perdón y restitución. Y aquí ojo con esto. ¿Qué restitución? En los diálogos de paz es lo que se llama la reparación. En otras palabras, pastor Alapa y los guerrilleros tienen la obligación de reparar a las víctimas. No pueden devolverle la vida, pero sí pueden darle por lo menos $100,000 como una forma de, eso se llama restitución. ¿Qué hizo Zaqueo? Y como él experimentó la libertad del perdón, lo que hizo fue restituir. Si en alguien he quitado, ¿le daré qué? 4 veces. Y aquí es donde tenemos problema con la restitución. Perdóname ya. Hay que restituir. Si fue una ofensa en público tiene que pedir perdón. Si fue en privado tiene que pedir perdón. Si le quitó, tiene que devolver. Amén. Ojo con eso. La restitución es supremamente importante en el acto de perdón. A veces quedamos muchos con la restitución. Ay, sí, te perdono. Pero ¿y qué pasó con...? Por eso es que la ley de comunicación, y algunos conocen, si hubo una ofensa, una situación de dañar la reputación de alguien, en un medio de comunicación, en el mismo horario, a la misma hora o en el mismo horario, y con la misma cantidad de minutos, el medio de comunicación se tiene que corregir. Eso se llama restitución o se llama reparación. Tenemos que aprender a restituir. ¿Cuál fue el daño que usted le hizo a alguien? Y de la misma manera usted tiene que devolver. Amén. La iglesia de Dios tiene que entrar en un proceso de avivamiento. Esta semana el Señor me lo reconfirmó. Dios quiere que la iglesia de Dios haya un avivamiento. Diga amén. Pero que para que haya ese avivamiento tiene que haber arrepentimiento, perdón y restitución. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted está listo para ese proceso? ¿Usted está listo para habituarse a perdonar? Ya no podemos seguir siendo esas personas que por todo se resienten. Eso muestra inmadurez. Ya no podemos seguir arrastrando. ¡Ay, esa persona! ¡A metros! ¡A metros! No, señor. Peor si es... Yo, mire, esa persona que le tengo un odio, lo tengo a metros. ¿Quién es? Mi esposo. Hable serio. ¿Cómo hacen para dormir? Bueno, yo les conté en una ocasión hace algunos años, nosotros fuimos a visitar un hogar de una pareja. Lo bien curioso, esto es totalmente cierto, real, es que mientras ella hablaba, había aquí en la mitad de la cama, había enrollado unas cobijas que atravesaban, ¿sí?, la cama, y entonces ese señor de al lado es el que vive conmigo, el vecino, es la misma cama, el vecino. Y a la persona que está a su lado, no pongas barreras, perdona. Amén. Perdona a todos aquellos que te han hecho daño. Amén. Hoy
es tiempo de tomar una decisión. Amén. ¿Cuántos quieren tomar una decisión radical? Yo quiero recordarles que el perdón no es un sentimiento. Es que cuando sienta perdonar, perdono. ¿No? No es cuando sienta. Es que tiene que hacerlo. Porque si usted no perdona, usted va a estar torturado o torturada todo el tiempo. Y algunos dicen, no, pero yo ya perdoné. ¿Sabe cuándo uno puede decir? Cuando uno puede ver a la persona, puede conversar con la persona, puede bendecir a la persona. Y con toda naturalidad. No hay hipocresía, no hay máscaras, sino hay completa libertad. Porque la deuda, al igual que la falta de perdón, no hay libertad. Ni el endeudado, ni el que no perdona, es libre. Y amada iglesia, es tiempo de tomar una decisión. La decisión es que usted decida perdonar. Amén. No puede seguir arrastrando dolor. Porque finalmente usted va a tener que rendir cuentas. Sería muy triste que Jesús viniera por segunda vez y lo encontrara con situaciones dolorosas sin perdonar. Todo el tiempo nos vamos a enfrentar con personas. Pero ese que tiene a su lado, o atrás, o adelante, son los más difíciles de perdonar. Pero es tiempo de que usted hoy decida perdonar. Si nos convertimos en una iglesia perdonadora, podemos albergar, recibir a todos los miles que Dios ha prometido para la iglesia de Dios, luz a las naciones. Pero si recibimos a personas y les decimos, sí, mira, tienes que perdonar, pero es una amargura, hermano. ¿Qué es lo que le estamos transmitiendo a la gente? ¿Cómo podemos? Y es donde viene un tema interesante, el testimonio, ¿no? Apocalipsis capítulo 6, me encantó esta semana el tema del Dice que Apocalipsis 6, debajo del altar están todas las almas que piden venganza. Almas que predicaron la palabra, que fueron torturados y que por su testimonio murieron. Me llama mucho la atención esto, porque todo el contexto de Apocalipsis tiene que ver con el martirio. ¿Quiénes son los vencedores? Los que han sido martirizados. Y esto tiene mucho sentido. ¿Por qué? Y entonces dice el texto ahí, dice, ya vendrá porque todavía estoy reuniendo para completar el número de los mártires. Predicaron y fueron torturados. Y su testimonio mantuvo intacto. Sencillo. Lo atrapaban, siglo segundo de la era cristiana, lo atrapaban. Lo empezaban a torturar por predicar. Lo segundo, ¿usted realmente cree que Jesucristo es el Señor? Ahí viene el testimonio. Entonces, si la persona lo negaba, se fregó. Esos no son de los valientes, de los que están debajo del altar, dice ahí. Pero los que le decían sí, sabían que inmediatamente iban a morir. ¿Cuán importante, iglesia? ¿Cuán importante es el testimonio? Todo el libro Apocalipsis da una referencia fuertísima a que tenemos que ser testimonio. Y eso tiene mucho sentido. ¿Sabe por qué? Porque dentro de 80 años, es posible que no se acuerden de... Ah, sí, una iglesia. ¿Y quién la plantó? No sé, por ahí un colombiano, creo. No tengo ni idea. A veces hasta pierden la memoria. Pero es que ese colombiano vinieron una vez a apresarlo porque estaba predicando el evangelio. Y lo empezaron a torturar y no negó la fe. Y lo mataron por eso. Ahí entro. Aquí es. Me van a recordar más. Porque fue un mártir. Porque dio el testimonio adecuado.
Qué increíble la importancia del testimonio, por Dios. Mire, más personas se acercan al Evangelio por su testimonio o se alejan por su testimonio. Yo quiero estar en ese grupo debajo del altar. Yo tengo que tener cuidado con mis palabras, ¿cierto, pastora? Wow. Ahí decía un hermano a una que tenía un dolor de estómago. Uy, trillizos. Cuida sus palabras. Y yo le digo, mire, dígale trillizos, quintillizos, todas esas palabras a mi esposa. Se las recibo. La recibo. Yo sí de la recibo. Ven, dígale, pastora, yo usted la veo embarazada. Veo 5 hijos. Nadie le dice eso. Nadie le dice eso. Sí, porque bendiga a la pastora, pues. Eso, dígale. Escuche. ¿Cuántos quieren en esta tarde tomar la decisión de perdonar? Amén. Si usted es uno o una de ellas, póngase de pie, por favor. Los niños lindos están botándome cositas por ahí. Escuchen, hermanos. Quiero que cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Y yo quiero que hoy tome una decisión. Quiero que por favor, ahí con sus ojos cerrados, ponga en su mente, para algunos va a ser muy difícil esto, pero es necesario. Ponga en su mente a aquella persona que le hizo daño. Aquella persona que le hizo tanto, pero tanto daño, que de hecho al recordar vienen lágrimas a sus ojos. Y le voy a pedir otro favor, que tal vez aún es más doloroso. Quiero que recuerde ese evento. ¿Por qué usted le tiene tanto odio a esa persona? Porque muchos habían dicho